La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco mucho su generosidad porque la agenda de la doctora Jacqueline Pechard está muy apretada y le va a conceder a usted unos minutitos para que le platique lo que va a pasar, ¿no? El INAI está analizando la respuesta de la carta que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que consulta si él puede dar a conocer, ¿no?, los bienes, las riquezas de Carlos Loret de Mola y de sus socios y sus familiares. La doctora, entre otras cosas, fue comisionada, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información. Doctora, ¿qué debe hacer el INAI? Muy buenas tardes. ¿Qué atribuciones tiene? ¿Cómo ve el asunto, doctora? ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo está? Muchas gracias. No, al contrario. Mire, yo creo que el presidente sabe muy bien que el INAI, lejos de tener facultades para investigar y sacar datos sobre personales del señor Loret de Mola, lo que el INAI tiene que hacer es proteger los datos personales de esta persona, porque es una persona privada, porque es alguien que no recibe recursos públicos y por lo tanto no está obligado a transparentar ni sus ingresos ni los de su familia. Entonces, salvo, claro, a las autoridades competentes, ¿no?, como puede ser el sistema de administración tributaria por los impuestos que tiene que pagar, o si hay algún tipo de irregularidad, entonces a una autoridad que esté avalada por un juez. Entonces, fuera de esos casos que están establecidos claramente en las normas, los datos personales y particularmente los patrimoniales de las personas privadas son datos confidenciales. Y el INAI tiene que proteger esa confidencialidad. Pídasela a quien se la pida, aunque se la pida el presidente. Lo que va primero es el derecho a la confidencialidad de los datos personales. Aunque él dice que lo va a pedir como ciudadano, doctora. Bueno, todos sabemos que el presidente no se puede quitar la investidura un ratito y luego volvérsela a poner. El presidente es ciudadano, pero es antes que nada presidente. Es decir, no puede decir aquí estoy actuando como ciudadano, porque sería tanto como usar la investidura a contentillo, ¿no? O usarla a modo según lo que quiera el presidente hacer. Entonces no puede quitarse la investidura y actuar como ciudadano. Pero aunque fuera un ciudadano, aunque lo pidiera usted o yo, lo pidiéramos usted o yo, no tenemos ningún derecho a intervenir en la vida privada de personas que no son funcionarios o servidores públicos. Doctora, ¿está violando la ley el presidente? Pues sí hay una violación clara de la Constitución y de la ley, del Sexto Constitucional y de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, en posesión de instituciones. Entonces, le haya llegado como le haya llegado, si le llegó de parte de unos ciudadanos anónimos, el presidente estaba doblemente obligado a denunciar que había unos datos que se habían hecho públicos o que él los hizo públicos, no sabemos si los ciudadanos también, pero en todo caso él los hizo públicos y eso sí es una violación clara, no es un asunto de interpretación, es una violación clara al texto del artículo 6º que dice que las autoridades deberán de proteger los datos de las personas privadas. Seguramente esa información que dice que es anónima, seguramente llegó del SAT, llegó del Registro Público de la Propiedad también. Pues muy probablemente del SAT, pero venga de donde venga, le digo, no importa de dónde venga, lo que importa es que son datos personales de una persona privada y como tales tenemos unas leyes, las leyes son leyes bastante recientes, del 2009, es la reforma constitucional, artículo 16º. Entonces, pero el INAI tiene que responder que no solamente no está facultado para dar información de particulares, sino que está obligado a verificar cuando hay algún tipo de queja o de denuncia porque se están mal utilizando unos datos personales, tiene que verificar que se estén usando mal para emitir alguna sanción o una medida precautoria. Entonces eso es lo que le tiene que responder el INAI. Y creo que ya el Consejo Consultivo del INAI, que es un grupo de ciudadanos nombrados por el Senado justamente para asesorar
al INAI en estas materias delicadas, pues ese ya se pronunció diciendo que le pedía al Pleno, a las autoridades del INAI, que hicieran una investigación por la violación a los datos personales de Loret de Mola. Doctor, entonces la respuesta ya la sabe el presidente, pero es una manera de golpetear otra vez a los organismos públicos, ¿no? Pues fíjese que ahora que usted lo dice, yo creo que sí. Yo creo que es cuando el INAI responda lo que tiene que responder. No nos podemos imaginar que responda así, voy a hacer la averiguación de cuánto ganan sus socios y sus familiares, porque eso está fuera de sus facultades. Pues el presidente seguramente, porque va a aprovechar para volver sus embates en contra del INAI como en contra de buena parte de los organismos autónomos, ¿no? Y del IFETEL y de COFES y de todos estos organismos. Pues y del INE, ¿no? Y del INE. Digamos, entonces sí, sabemos, el presidente es muy claro en eso, que no le gusta la autonomía, no le gusta las instancias que no dependen de sus propias directrices, y entonces pues quizá lo vuelva a utilizar para ratificar sus dichos de que no sirven para lo que deberían de servir o para lo que él considera que deberían de servir. Doctora, si no comulgamos, si disentimos con el presidente, ¿somos traidores a la patria? Ay, Dios me libre, no, imagínese, no, lo que pasa es que creo que el presidente sí ha rebasado una línea. Pues digo, las autoridades deben estar expuestas al escrutinio de los ciudadanos y no los ciudadanos al escrutinio de las autoridades, ¿no? Entonces, sino que las autoridades lo que tienen que hacer es ejercer sus funciones, y el presidente tiene que gobernar, tiene que elaborar las políticas públicas, pero no invertir tanto tiempo en criticar y en denostar incluso a personas, porque las denuestra incluso con nombre y apellido, ¿no? Entonces, pues eso es muy grave. Estamos viviendo una situación en donde el poder presidencial está rebasando los límites establecidos por las leyes, y eso es muy preocupante porque es un atropello al de por sí frágil Estado de Derecho que tenemos, ¿no? Doctora, gracias por su gentileza y generosidad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Que esté muy bien. Igualmente, a la doctora Jacqueline Pechard, fue comisionada presidenta del 2009 al 2013 de lo que antes era el Instituto Federal de Acceso a la Información, y diciendo, pues el presidente sabe la respuesta, ¿no? El INAI no tiene que analizar absolutamente nada, sabrá que tendrá que proteger los datos personales, pues, de un servidor que no es público, que en este caso es Carlos Loret de Mola. La doctora Jacqueline Pechard.